Hola chicos de cuarto medio, hoy día nos vamos a encontrar para reconocer la reproducción bacteriana y el mecanismo de multiplicación de los virus. Las bacterias, vamos a recordar que son organismos procariontes, unicelulares, heterótrofos, poseen un ADN desnudo o circular, su metabolismo es anaeróbico, que van a estar formadas por 4 estructuras principales, una membrana celular, una pared celular, el citoplasma y un flagelo. La membrana celular, su composición química es similar a la de las células eucariontes, pero a diferencia no poseen colesterol. La membrana plasmática presenta invaginaciones en las bacterias aeróbicas, que se van a llamar mesosomas, donde se encuentran las moléculas transportadoras de electrones para que ahí puedan hacer fotosíntesis. La pared celular le va a dar la forma característica que tiene una bacteria, es rígida, que varía su composición según el tipo de bacteria que es. El citoplasma presenta un aspecto viscoso, en el centro se encuentra el ADN disperso. En algunas bacterias parecen fragmentos circulares de ADN como información genética, llamados plásmidos, que les confiere cierta resistencia a los antibióticos. Y el flagelo es una extensión larga, delgada, generalmente rígida, que le va a permitir la movilidad a la bacteria. Y aquí tenemos una bacteria donde tiene su flagelo, donde tiene su fimbria, su pelito, donde está el ADN dentro del citoplasma disperso, donde están los ribosomas, los mesosomas, etc. Para poder diferenciar una bacteria entre qué tipo es, en 1884, Christian Gram desarrolló un método para observar bacterias que se llama el método Gram, que a través de una tinción específica se colocan y las gram positivas se tiñen ya que tienen una pared de péptido glicano y ácido teicoico. En cambio, las que no marcan tinción, las gram negativas, además del péptido glicán, van a tener una membrana externa de lipoproteína y lipopolisacáridos, donde estos lipopolisacáridos es donde vamos a contener toda la parte tóxica que va a tener la bacteria. Por lo tanto, se dice que las gram negativas son las que producen enfermedades y las gram positivas son las que no producen enfermedades. La clasificación anatómica que tienen las bacterias son de 3 grupos grandes: los cocos, los bacilos y los espirilos o espirales. Los cocos vamos a tener que son redonditos y los podemos encontrar libre, como un coco libre. Las podemos encontrar unidas de a dos, como un diplococo, como una larga cadena, un estreptococo, como un racimo de uva, un estafilococo, como formando un cuadrado, que sería una tétrada, o como un cubo, que sería una zarcina. Los bacilos son como bastones que vamos a encontrar bacilos libres, también bastones unidos de a dos, que serían los diplobacilos, en cadena, que serían los estreptobacilos, en forma de una B corta o V, que sería en B, en forma vertical, que sería en empalizada, y en letra china. Y los espirilos son como crespitos, como espirales, que tenemos los espirilos libres, que son mucho menos espirales que los otros, los vibriones, que son en forma de coma o en forma de C, y hay otros que son los cocobacilos, que es una unión de un coco con un bacilo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de enfermedades que nos pueden dar. Por ejemplo, sale aquí que los bastones son los que nos dan como difteria, fiebre tifoidea, tuberculosis, lepra. Los cocos, vamos a encontrar, por ejemplo, los que dan gonorrea, los que dan una bronquitis, es coco. Y espirales, por ejemplo, tenemos el cólera, tenemos lo que me dan la sífilis.
La conjugación es el proceso sexual en el que vamos a tener que el material genético es transferido de una bacteria donadora a una bacteria receptora, mediante una estructura muy propicia para el sexo que se llama pilis, que es este tubito que encuentro acá, que lo que hace es permitir el traspaso del ADN de la portadora o donadora a la receptora. Y esta forma lo que va a permitir es una mejor resistencia a los antibióticos. La transducción es la transferencia de material genético de una célula a otra a través de un virus. Y este virus se va a llamar bacteriófago, que es un intermediario que lo que permite este virus es extraer el ADN de una bacteria de la donadora, lo extrae el virus y como es una proteína, lo lleva sin saber a la otra bacteria, lo inserta y hace el cambio de material genético. Y la tercera es la transformación, que consiste en la captación de genes del medio natural, a través de un medio acuoso, a través de un medio principalmente citoplasmático, que agarra plasmido, trozos de plasmidos del sistema y lo integra hacia ella. Esto obviamente le da una mayor variabilidad y una mayor resistencia, ya que los ADN no se sabe de quién son y son al azar. La nutrición que tienen las bacterias puede ser fotótrofos, quimiotrofos, litótrofos y organótrofos. Los fotótrofos son los organismos que hacen fotosíntesis, los quimiotrofos son los que oxidan, a través de la oxidación van a sacar su alimentación, los litótrofos son los que van a usar los compuestos inorgánicos y los organótrofos son los que se alimentan de compuestos orgánicos como la glucosa. La ciencia ha contribuido al desarrollo de las herramientas terapéuticas para combatir a las bacterias patógenas como los antibióticos. Los antibióticos son sustancias químicas capaces de inhibir el desarrollo bacteriano o de destruir a las bacterias. El primer antibiótico fue descubierto por Alexander Fleming en 1928 y es la penicilina. Esta sustancia era la penicilina, el primer antibiótico descubierto. Y se usó por primera vez en 1941. Existen muchos antibióticos y sus efectos son diversos. En general, se incorporan en las bacterias interfiriendo en la producción de los componentes que son necesarios para el metabolismo bacteriano. Por ejemplo, la penicilina inhibe la síntesis de componentes de la pared celular y la tetracilina afecta la función de los ribosomas, por lo tanto, altera la síntesis proteica. El efecto de estos medicamentos no altera nuestras células, porque no tenemos pared celular, y la síntesis proteica tampoco se ve alterada, porque los ribosomas eucariontes son diferentes a los procariontes. Para evaluar la capacidad de un antibiótico se utiliza un antibiograma, que consiste en colocar diversos discos de papel impregnados con el antibiótico. Los antibióticos difunden al medio en que crecen las bacterias y cuando el efectivo se forma un halo de inhibición, que es más o menos esto que está acá. Esto, una argolla. Por lo tanto, las bacterias también nos proporcionan beneficios, dentro de los cuales podemos mencionar su participación en la fabricación de antibióticos, aminoácidos con fermentación directa, enzimas microbianas, elaboración de edulcorantes, detergentes, ablandadores de carne, en la ingeniería vegetal y en los animales transgénicos. En algunas terapias génicas ya también participan en los ciclos biogeoquímicos. Los virus, por otro lado, son estructuras supramoleculares formadas por un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, proteínas específicas y algunas veces rodeadas por una membrana lipoproteica. Cada partícula del virus completa se denomina virión. La cubierta de proteínas que rodea el ácido nucleico se llama cápside.
que está formada por subunidades proteicas. Los capsómeros, que unidos a la cápside se denominan nucleocápside. Los virus pueden atacar bacterias denominándose bacteriófagos, y eran ellos los que permitían la reproducción sexual de la bacteria segundo tipo. Los virus son necesariamente parásitos, y para que puedan autorreplicarse, necesitan a otra célula viva, que la va a utilizar como huésped, de la que se utiliza todo su material genético. Los virus pueden actuar de dos maneras: reproduciéndose en el interior de la célula afectada o uniéndose al material genético de la célula en el que se aloja. A pesar de que los virus tienen la capacidad de autorreplicación y mutación, no poseen las características de un organismo para la autorreparación y un sistema de traducción de energía. Al infectar una célula, los virus pueden tener dos tipos de comportamiento: un agente infeccioso o un agente de variabilidad genética. El agente infeccioso es el que produce lisis o muerte de la célula, y el agente de variabilidad es el que añade material genético a la célula hospedante. Pero en ambos casos ocurre lo mismo: una fase de fijación, una fase de contracción, una fase de penetración. La fase de fijación es cuando el virus se pega a la cubierta de la bacteria. La fase de contracción es cuando el virus comienza a inyectar su material genético. Y penetración es cuando ya se mezclan estos materiales genéticos, produciendo los dos diferentes ciclos de vida que tiene un virus, que se llama lítico o se llama lisogénico. La única función que poseen los virus y que comparten con el resto de los seres vivos es la de reproducirse o generar alguna copia de sí mismo, para lo cual necesitan utilizar la maquinaria de célula huésped, por lo que se le denominan parásitos obligados. Los virus no tienen un metabolismo propio, no tienen una organización celular, por lo que se clasifican en inerte. Los virus se reproducen muy rápidamente. Primero llegan a la célula y se pegan a ella. Después inyecta su ácido nucleico en el interior de la célula, produciendo con eso un intercambio de su metabolismo y obligándola a producir otros virus semejantes a él. Un retrovirus es un tipo de virus que contiene ARN como material genético único. El ARN del virus se traduce en ADN, el cual se inserta en sí mismo para poder producir ahora nuevos organismos, los que causan algunos cánceres y VIH. Los científicos pueden modificar genéticamente los retrovirus y así pueden usar la terapia génica contra ellos. Y así se fabrican las vacunas contra los virus, modificando genéticamente el ARN. Un tipo de virus que se ha denominado retrovirus tiene la capacidad exclusiva de revertir el flujo normal de información genética. La normalidad es que va de ADN a ARN. En cambio, este virus, retrovirus, va desde ARN a ADN. Por medio de una única enzima, que es la ARN polimerasa inversa o retrotranscriptasa, que lo que hace es transformar ahora de ARN a ADN. En 1983 se descubre un retrovirus humano, el del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que es uno de los primeros que se ha encontrado en la naturaleza. 1. Caracteriza las estructuras presentes en las bacterias que las diferencia de una célula eucarionte: la membrana, la pared celular, el flagelo, etc. Indique los 3 tipos de bacterias que existen según su forma y las enfermedades que puede causar.
los cocos, los bacilos y los espirilos, y qué enfermedades puede causar cada una de ellas. Indique las ventajas que representa para las bacterias el proceso de conjugación. Ya se los conté. Según el gráfico de crecimiento bacteriano, el que vieron en la guía anterior, si se transfiere parte de la población que se encuentra en la fase exponencial BC a un medio óptimo, ¿cómo será su curva de crecimiento? Tienen que dibujar un gráfico que pudiese dar esa curva. ¿Existirá diferencia entre el crecimiento bacteriano en laboratorio y en medio natural? ¿Por qué? Tírense ustedes una hipótesis, si existe o no existe diferencia y cuál sería la diferencia. En la figura reconozca e indique las diferencias y semejanzas entre gram positivo y gram negativo. Esta es la figura, entre los gram positivos y los gram negativos. Los virus son agregados de moléculas extremadamente complejas y seres vivos extremadamente sencillos. ¿En qué sentido esta oración es verdadera o falsa? Usted justifique su respuesta. ¿Qué parte de esa frase es verdad? ¿Qué parte es mentira? ¿Y cómo usted puede justificar que sea verdad o cómo usted justifica que es mentira? Indique por qué se acepta que los virus no son seres vivos. Según la reproducción viral, ¿qué diferencia entre una vía lisogénica y lítica? Y por último, caracterice los retrovirus e indique por qué son tan patógenos. Chao chicos, adiós.